Muy bien, estamos como siempre agradecidos al Señor por tener el privilegio de poder tener la palabra siempre, todos los días, en forma abundante en nuestra vida. Tenemos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo que son la esencia de la verdad misma y en consecuencia también que tienen el poder para poder transformar nuestras vidas, primero llevarnos de las tinieblas a la luz y luego también producir ese cambio, esa transformación que va produciéndose en la medida en que vamos conociendo más a nuestro Señor, nuestro Redentor. Y estamos en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, y vamos a tomar ahora el versículo 19 al 21 nada más, pero necesitamos contextualizar, es decir, entender que todo esto está en un contexto especial. Y en los versículos 19 al 21, Lucas sigue tratando el mismo tema que comienza a tratar con la parábola del sembrador. Y es el mismo tema, ¿por qué? Porque tiene que ver con la recepción de la palabra, cómo se recibe la palabra y cómo se reacciona frente a ella. Como vimos la semana anterior, hay tres cosas al menos que determinan lo que es un creyente genuino en función no solo del que escucha la palabra, sino también de la manera en que actúa con la palabra. Dijimos que recibe la palabra y proclama la palabra, de allí en la metáfora de la luz. Dijimos que también eh, evidencia a través de su vida la práctica de lo que ha recibido a través de la palabra, es decir, es vivencial esto. Y en tercer lugar, dijimos que escucha la palabra y produce frutos en él la palabra. Ahora vamos al versículo 19 al 21, que como dije está en el mismo contexto, pero ahora habla sobre un tema bien especial que tiene que ver con la familia. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces, respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ahí está. En la respuesta de Jesús está contenida esencialmente toda la instrucción, la enseñanza que el Señor quiere dejar para nosotros, pero se da interesantemente en un contexto familiar. La familia es la creación más maravillosa de Dios en la tierra. No es un invento humano porque no es una idea del hombre constituir la familia. Eso lo hizo Dios desde el principio. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Nos constituyó como seres sociales y la relación más íntima que tenemos es la relación del matrimonio y con ello también la constitución de la familia. Es el mismo Dios, entonces, que nos creó como seres sociales para que tengamos relaciones el uno con el otro. Y en esa relación, por supuesto, la familia es esencial. Esta familia establece vínculos que duran toda la vida, esposo y esposa, padres e hijos. El esposo siempre sigue siendo, ¿cierto? En el contexto de lo que Dios ha establecido como principio esencial, sigue siendo esposo de la misma mujer, la mujer del mismo esposo, hasta, como dice normalmente, cuando oficiamos una ceremonia matrimonial hasta que la muerte los separe. El hijo sigue siendo hijo, el padre sigue siendo padre hasta el final, independiente de los caminos que tomen cada uno de ellos. Esta es una relación permanente. Y de alguna manera también ilustran la relación de Dios con los hombres, y en este sentido es vertical. Habla de la Biblia de relaciones verticales con Dios y relaciones horizontales con nuestro prójimo, y nuestro prójimo más cerca, más próximo, para poder usar un poquito la definición de la palabra prójimo, es nuestra esposa, en el caso de las damas, su esposo y los hijos. Cuando Dios envía a su Hijo a la tierra, lo hace en el contexto de una familia. No lo trae inmediatamente como un adulto, sino que lo constituye en un niño que es engendrado en el vientre de María, como bien sabemos, por la obra del Espíritu Santo, y entonces nace dentro del contexto de un matrimonio y de una familia. De tal manera que Jesús, como un representante del hombre, tenía una relación filial con su madre, su padre y sus hermanos, tal como cada uno de nosotros la tenemos naturalmente. Por supuesto que esa relación de Jesús era singular, puesto que
Él era el Hijo eterno de Dios, Dios mismo, hecho hombre, como bien sabemos. Sin embargo, la Biblia nos muestra que se sometió a la autoridad de sus padres. eh, por supuesto, su relación más importante era con Dios. Su padre, en términos exclusivos, en la casa de mi padre me es necesario estar, o en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Recuerdan cuando se perdió a los 12 años cuando fueron a Jerusalén y él estaba en el templo escuchando a los doctores de la ley y también interviniendo con preguntas interesantes y profundas respecto a la teología? Y ahí él respondió a su madre que en la casa de su padre le era necesario estar. Sin embargo, nunca dejó de ser hijo de María. Por tanto, Jesús tenía una relación natural y una relación espiritual. Y eso es lo que debemos grabarnos en nuestra cabeza al analizar el texto. Tenía una relación natural y una relación espiritual. Una relación vertical en un sentido, ¿cierto? Como hombre con su padre, y una relación horizontal con su madre. Del mismo modo, como cada creyente tiene una relación natural con quienes lo engendraron y sus hermanos, pero su relación principal, y eso es lo que va a dejar claro aquí el Señor Jesucristo en la manera en que responde, su relación principal y trascendente es con aquel que lo engendró desde arriba. Es interesante que la Biblia utiliza términos de esa naturaleza. Nuevo nacimiento, utiliza la palabra genao para significar nacido de arriba, nacido nuevamente, ¿cierto? Y habla entonces en ese sentido de una relación con aquel que lo engendró espiritualmente, así como también se relaciona horizontalmente con aquel que lo engendró físicamente, que serían sus padres terrenales. 3 de los 4 evangelios relatan este incidente en la vida de Jesús cuando su madre y sus hermanos lo buscaban. Tanto Mateo como Marcos ponen este incidente muy temprano en su ministerio, antes de que pronunciara la parábola del sembrador. Pero recordemos que los evangelistas colocan su material en función de su propósito, de su objetivo. Y por eso es que Lucas lo coloca en este contexto. Es decir, donde el tema central es que no basta con oír la palabra, también hay que creer y vivir la palabra. Que esta preciosa semilla debe caer en corazones receptivos donde produzca frutos genuinos. Y es lógico que entonces Lucas le ponga en este contexto, porque todo el párrafo se centra en la respuesta de Jesús cuando su madre y sus hermanos le buscan, que tiene que ver con oír la palabra y obedecerla. La última frase dice, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y si nosotros vemos el resto del contexto anterior, nos damos cuenta que es el mismo tema que se está tratando. Esto es lo que en definitiva determina la prioridad en las relaciones que el Señor tiene con los suyos y nosotros con Él. Hay un tema central que es el que va por todos los párrafos que hemos leído del versículo 4 hasta el versículo 21 y que tienen que ver con la manera en que se oye la palabra y la manera en que se reacciona frente a ella. En términos generales, debemos decir que la Biblia afirma categóricamente que Jesús tuvo otros hermanos en su familia natural. Esto es necesario explicarlo por el famoso dogma de la virginidad perpetua de María. Es importante recalcar el hecho de que la palabra de Dios no apoya en absoluto, al contrario, contradice ese dogma de la virginidad perpetua de María. Al punto de que nunca en la iglesia primitiva se habló de esto, nunca se le dio a María una perpetua virginidad. Esta fue una idea de alrededor del siglo II, donde se menciona en una literatura apócrifa, es decir, fuera del canon de las Escrituras. Para defender el dogma, la Iglesia Católica Romana explica de dos formas este párrafo, diciendo primero que los hermanos que aquí se describen eran hijos de José de un matrimonio anterior. Pero no existe ningún tipo de evidencia al respecto, en absoluto, por ningún lado se encuentra, ni bíblica, por supuesto, ni tampoco fuera de la Escritura, ni siquiera de la tradición, quiero decir. La segunda de las explicaciones que dan con el fin de evitar que el dogma sea refutado, es que estos eran primos de Jesús, los que se mencionan aquí como sus hermanos.
Sin embargo, la palabra que se utiliza en el griego es adelphos. Y allí nunca, quiero decir, esta palabra nunca se traduce como primos en ninguna parte del Nuevo Testamento. Nunca. Es más, los escritores del Nuevo Testamento tenían a su disposición una palabra que significaba específicamente primos y que, si fuese así, la hubiesen usado aquí, que es anepsios. La que Pablo usó al referirse a Marcos, el primo de Bernabé. La traducción de la Nueva Versión Internacional traduce exactamente eso, el primo de Bernabé. Y ahí utiliza la palabra anepsios. De tal manera que si Lucas estaba hablando de primos, de Jesús hubiese usado esta palabra. Recordemos que Lucas era un hombre de gran erudición en el idioma griego. Por tanto, ninguna de estas explicaciones puede usarse para defender esta postura de la virginidad perpetua de María. El texto se refiere a los hermanos físicamente hablando, en términos consanguíneos de Jesús. Por supuesto, no digamos a través de José, porque Jesús no fue engendrado por José físicamente, pero sí a través de María eran sus hermanos. Era su familia natural entonces. La segunda observación general que podemos hacer sobre la base de lo escrito por Marcos es que la familia de Jesús estaba muy preocupada por la gran cantidad de gente que lo seguía, pensando que esto despertaría la animadversión del liderazgo religioso judío en su contra. Además de deducir, por supuesto, erróneamente, que Jesús había perdido la razón. Marcos 3, 20 y 21. Notemos ese texto porque es muy interesante. Marcos da mayores detalles al respecto de la forma en que la familia de Jesús encaró su popularidad. Marcos 3, 20, 21. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, y allí obviamente se refiere a la familia, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. O sea, está loco, tiene un problema en su mente, seguramente porque él hablaba como el Mesías, aunque no lo decía abiertamente, no obstante, lo que hacía era verdad, significativo de una persona que en efecto era consciente de que era el Mesías. Y entonces sus hermanos principalmente dudaban de que él estuviese cuerdo y por eso dice que pensaban que estaba fuera de sí. Entonces, para que no le hicieran daño, entre comillas, fueron a buscarlo con el propósito de rescatarlo. Y Juan afirma claramente que los hermanos de Jesús no creían en él. Juan capítulo 7, versículo 5. Juan capítulo 7, versículo 5. Dice lo siguiente: porque ni aun sus hermanos creían en él. Porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Qué le dijeron anteriormente? Cuando iba a ir a la fiesta o no iba a ir a la fiesta. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, Juan 7:1. Pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque, y esta es la razón, ni aun sus hermanos creían en él. Es decir, eran escépticos respecto al Señor Jesucristo, a su enseñanza, al hecho de que él se manifestaba como el Mesías en cuanto a su enseñanza, su poder y su autoridad. Esto cambió ¿cuándo? Después de la resurrección. Hechos capítulo 1, versículo 14. Encontramos entre aquellos 120 que estaban orando en Jerusalén esperando la venida del Espíritu Santo, que era la promesa del Padre. Estas personas, dentro de estas 120 estaban sus hermanos. Recién después de la resurrección, ellos creyeron que efectivamente Jesús era el Mesías. En otras palabras, la razón por la cual buscaban a Jesús en este contexto de Lucas capítulo 8 no era porque habían creído en él. Por supuesto, esto excluye a su madre, que sí creía en Jesús y guardaba en su corazón las cosas que sucedían, sino que los hermanos lo buscaban por otras razones. Ahora, se ha especulado mucho respecto a qué razones. Nosotros no vamos a entrar en la especulación para centrarnos exclusivamente en el texto.
Ahora, al ir al texto para examinar lo que Jesús nos quiere enseñar en este párrafo, nos damos cuenta de que aquí hay una comparación y no un contraste, sino una comparación entre la familia natural y la familia espiritual. Entre la familia de la tierra, ¿cierto?, consanguínea, y la familia unida por el Espíritu. Vamos entonces a hablar de relación familiar. Veamos cómo en cada uno de los puntos en que dividiremos la enseñanza aprendemos la superioridad superlativa de la relación espiritual sobre la natural. Y eso es lo que Jesús destaca aquí. Cómo Jesús destaca sobre todas las cosas la relación espiritual sin negar en absoluto la natural. Esto tenemos que dejarlo claro desde el principio. No es que Jesús está diciendo la relación natural no tiene importancia, la relación familiar no tiene importancia. No, eso sería contradictorio con el resto de las escrituras. Sí, es importante. ¿Quién creó la familia? Él la estableció, como dijimos al principio, de tal manera que no es un contraste, sino es una comparación. Y en esa comparación, obviamente, la que Jesús destaca como fundamental y esencial es la relación espiritual, la familia espiritual. Lo primero que vamos a ver son las partes involucradas en la relación. Las partes involucradas en la relación. Siempre una relación no se establece con una sola persona, ¿cierto?, sino con más de una persona. Y entonces veremos las partes involucradas en la relación. Lo que nunca debemos perder de vista es que Jesús no era simplemente un hombre con madre y hermanos. Nunca debemos olvidarnos de quién estamos hablando cuando hablamos de Jesús. Cuando hablamos de Jesús, de la humanidad de Jesús, a veces perdemos la perspectiva y no recordamos, aunque sí sabemos y aunque sí lo reconocemos, pero no recordamos que el mismo Jesús que está allí, que su madre y sus hermanos le buscan, no es simplemente un hombre, sino el Dios Todopoderoso. Jesús es mucho más que un hombre. Por eso, como en toda relación tenemos dos partes involucradas, por un lado, y aquí está la primera persona, la persona esencial, por un lado tenemos un personaje de inconcebible grandeza y poder. Cuando hablamos en este caso de la relación familiar y vienen y le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan, y Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y eso es una pregunta inquisitiva. Quería ir al corazón de las personas que estaban allí presentes para decir, hay una relación que está por sobre esa relación circunstancial, que es la familiar de la tierra. Jesús es un personaje de inconcebible grandeza y poder. No es algún ángel glorioso a quien Dios colocó como un ejemplo de lo que el Creador puede hacer. No. Es uno que está por encima de los ángeles, acerca del cual se dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. No es un ángel exaltado, como dicen algunas sectas. No es el primer ser creado, como dicen otras sectas, sino que es Dios mismo. Este es uno de quien se le puede decir, tu trono, Dios, es por los siglos de los siglos, dice el autor de Hebreos, citando el Antiguo Testamento. Es el Hijo eterno, el heredero, y Señor de todos. Es Jehová mismo, Dios manifestado en carne. Es la imagen del Dios invisible y la imagen misma de su sustancia. Es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es el Creador. Por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando pensamos en eso, nos detenemos en aquello, estamos hablando de que aquellas personas que venían allí, que eran seres creados, ¿cierto? Débiles, frágiles, como la propia María y los hermanos de Jesús, y en el otro texto dice, y las hermanas de Jesús también, eran insignificantes en relación a la persona a la cual se estaban acercando en ese momento.
Por este lado, entonces, por el lado de la otra relación familiar, tenemos una parte de la familia humana, tenemos una compañía de seres dependientes e impotentes, cuyo aliento está en sus narices, como dice la Escritura, y que no tienen nada propio. Todo lo que tienen les ha sido concedido por la gracia de Dios, la vida, todo lo que poseen. Entre Jesús, tan grande, y ellos tan pequeños e insignificantes, existe ahora una relación mencionada en el texto. Una relación imposible para el hombre establecerla por ser tan pequeño y lleno de pecado. Eso es lo primero que nosotros debemos observar. Jesús era impecable, nunca pecó ni en sus pensamientos, ni en sus sentimientos, ni en sus emociones más profundas, ni tampoco en sus acciones. Por tanto, estamos hablando de que Jesús coloca por sobre su relación natural la relación espiritual. Jesús se eleva infinitamente por sobre el ser humano. El autoexistente y autosuficiente se digna mirar a estas pequeñas criaturas insignificantes y venir a establecer una relación con ellas. Eso es lo sorprendente. Eso es lo que nunca debemos perder de vista. Jesús quiere constituir una familia humana para Él, pero una familia establecida sobre la base de la fe y constituida por aquellos a quienes viene a sacar del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Jesús viene a esta tierra con esa finalidad, con ese propósito, y a esas personas después les llama hermanos. Esto es extraordinariamente importante. Este solo hecho, que el que estaba frente a los discípulos allí, al que le dicen tu madre y tus hermanos te buscan, era una persona mucho más grande de la que nosotros podemos describir, inclusive a través de todo lo que ha revelado en las Escrituras. Lo que conocemos de Jesús es pequeño y limitado. Sin embargo, Él viene a constituir una familia de entre los hombres. Por tanto, la relación natural de Jesús con su familia era secundaria en comparación con la que venía a establecer con los hombres y mujeres que creerían en Él. Esa es la comparación. Como dije, no es contrario una cosa con la otra. Jesús reconocía a su familia humana, Jesús reconocía a su madre. Dice la Biblia que estuvo sometido en su niñez, ¿cierto? Como cada niño se somete a sus padres adecuadamente. Sin embargo, Él sabía que lo más importante era la constitución de esa familia humana. Y por eso dice, mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Esa es la primera comparación que vemos en su respuesta del versículo 21. Entonces las dos personas involucradas, una el Dios Todopoderoso, hecho hombre, y otra hombres pequeños, insignificantes, débiles y limitados. Segundo, vemos la naturaleza de la relación. ¿De qué naturaleza es esta relación? Lo primero que podemos observar es que es una relación cercana, y eso no lo descubrimos, ¿cierto?, a través de la teología, lo descubrimos a través de lo cotidiano, de lo normal. La relación más cercana que tenemos nosotros es con nuestra familia, como dijimos anteriormente. Los lazos familiares traen consigo también afectos entrañables. Existe una intimidad única en esta relación que es extraña a cualquier otra relación que como seres humanos tenemos. La relación con nuestra familia es distinta a la relación con nuestros empleadores, es distinta a la relación con nuestros profesores, es distinta a la relación con nuestras autoridades. Esas no tienen intimidad de ninguna especie, pero con la familia sí hay una relación de intimidad. Por eso es muy interesante que Jesús use esta ocasión en que sus relaciones más cercanas, humanamente hablando, lo están buscando para enseñar una lección que trasciende el tiempo y las relaciones más íntimas del ser humano en la tierra. Le avisaron a Jesús que su madre y sus hermanos querían verle, pero Jesús apuntó a sus discípulos como ejemplo de una relación más importante y trascendente que la familia natural. Esto es más evidente en el relato de Marcos. Jesús respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo,
he aquí mi madre y mis hermanos. Y eso lo tenemos en Marcos capítulo 3, versículos 33 y 34. Noten la manera que él responde, Marcos 3, 33 y 34. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Tu madre y tus hermanos te buscan. Y él pregunta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Si mirando a los que estaban sentados, es decir, nosotros podemos ver incluso gráficamente, podemos imaginar la situación donde Jesús se vuelve hacia aquellos que estaban alrededor de él y les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Ellos son mi madre y mis hermanos. ¿Se dan cuenta de lo que estaba diciendo con eso? La relación más íntima que yo tengo es con aquellos a los cuales vine a salvar. Sabemos que se está refiriendo a los discípulos por lo que dice Mateo en el texto paralelo, en el capítulo 12, versículo 49, dice lo siguiente. Y extendiendo su mano hacia su discípulo le dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Hacia dónde extendió su mano? Hacia sus discípulos y le dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Y cuál es la relación que tenía Jesús con sus discípulos? Una relación familiar en términos espirituales. Entonces Jesús utiliza la ocasión de la pregunta respecto a la familia natural para poder enseñar una lección espiritual trascendente que tiene que ver con que las relaciones que tenemos con nuestra familia es una relación cercana en términos naturales, sin embargo, la relación que tenemos con Cristo ha de ser mucho más cercana e íntima en términos espirituales. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús pensó de esa manera, porque el mismo Jesús actuaba de esa manera. Su propósito era salvar a estos hombres que se habían perdido. Y entonces viene a la tierra con ese propósito, llama hacia él a 12 personas y los constituye como sus apóstoles, como sus enviados, que posteriormente iban a ser los que iban a llevar el mensaje. Pero ellos iban a constituir parte de ¿qué cosa? Del cuerpo de Cristo. Estarían unidos a la cabeza y en consecuencia formarían parte de él y por eso la relación tiene una intimidad, una cercanía, es de naturaleza íntima y cercana que más que ninguna otra relación. Hermanos, Cristo y su pueblo están íntimamente relacionados. Esto es extraordinario cuando lo vemos a través del Nuevo Testamento. El mismo apóstol Pablo, cuando el Señor lo alcanzó camino a Damasco, ¿recuerdan lo que el Señor le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? Pero Saulo no estaba persiguiendo a Jesús porque Jesús ya estaba sentado a la diestra del Padre. ¿A quién estabas persiguiendo, Saulo? A la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Y entonces habla de la intimidad que existe entre el pueblo del Señor y el Señor. ¿Entienden? Hay una relación familiar espiritual mucho, mucho más profunda y estrecha que la relación más estrecha que tenemos en la tierra. Otra vez vuelvo a reiterar, no es que Jesús esté colocando como sin importancia la relación física, material, ¿cierto? O natural entre las relaciones familiares, sino que está diciendo que hay algo que es mucho más importante y que trasciende aquello y que es la relación íntima que tenemos con Él y que Él tiene con nosotros. Cristo y su pueblo están estrechamente abrazados en una relación más cercana que la relación más íntima que tenemos en esta tierra. Jesús dice que su madre y sus hermanos son aquellos que han creído en Él. Ningún lazo de sangre puede estar más cerca que aquel por el cual Él y ellos están conectados. Ningún lazo de sangre puede ser más íntimo como esta relación. Si empezamos a pensar en la aplicación práctica que tiene para nosotros, esta verdad es maravillosa. Porque el Señor Jesucristo se identifica con nosotros a tal punto de expresar que seguir a la iglesia de Cristo, maltratar a los cristianos es también un ataque contra Él mismo. Y esto en el contexto de los tiempos que vivimos es muy importante tenerlo claro. El Señor no solo lucha nuestras batallas, sino que también
el Señor se identifica en todo momento y circunstancia con nosotros porque tiene una relación íntima con nosotros. Esto es maravilloso. Porque pone a cada uno de los creyentes en una íntima comunión con Él, una relación que ni siquiera la muerte puede romper. ¿Han pensado en eso? Ni siquiera la muerte puede romper esta relación. Por eso se habla de que es una relación de naturaleza íntima, cercana. Por el contrario, la Biblia dice que la muerte acentuará mucho más esta relación, ¿verdad? Porque ya no estaremos en relación con el pecado, ya no estaremos sirviendo al Señor con algo de pecado, todavía ese pecado remanente que nos asedia y del cual no nos podemos zafar mientras estemos en esta tierra, sino que estaremos en su presencia, libres para adorarlo, para honrarlo, para servirle, para glorificar su nombre 100%, sin ningún estorbo. Entonces, una relación de naturaleza íntima. Segundo, es una relación de amor permanente. ¿Qué es lo que tiene que haber para que exista una familia? ¿Cuál es el vínculo de una familia natural? El amor, por supuesto, que comienza en el amor entre esposo y esposa, por la cual se unen para constituir un matrimonio y entonces de allí vienen los hijos y la relación con los hijos es una relación de amor también, ¿verdad? Pero aquí es muy interesante. Porque ¿quién fue el que llamó a los discípulos? No fueron los discípulos los que buscaron a Jesús, sino que Jesús los llamó a ellos para constituirlos como sus apóstoles, para constituirlos como parte de su cuerpo posteriormente, cuando lo expandimos el concepto a la iglesia. Los discípulos lo amaban a Él porque Él los amó primero. Eso es lo que dice Juan. Pero este amor es incondicional por parte de Jesús. Él es la fuente de ese amor y por tanto nunca dejará de amar a los suyos. Esta relación está establecida por el amor sacrificial de Cristo por los suyos. ¿Recuerdan la ilustración que da el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5? Normalmente nosotros pensamos que el Señor Jesucristo ahí está hablando esencialmente del matrimonio, pero el Señor está hablando esencialmente de la relación de Cristo con la iglesia, de lo cual el matrimonio es una ilustración. ¿Y qué es lo que le dice respecto a los maridos? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo. Y aquí dice cuál es el tipo de amor que tenía Cristo por la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia y dice, y se entregó a sí mismo por ella. Y este es el sentido sacrificial del amor de Cristo para relacionarse con su familia humana, con aquellos que venía a rescatar de su perversa condición y su depravada condición espiritual, sacarles de allí y llevarles a una relación con Él. Es un amor sacrificial absoluto. Es también un amor santificador para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Es un amor santificador, es un amor sacrificial de entrega absoluta, total, completa para constituir su familia, digamos, espiritual, y es un amor santificador porque el propósito es presentar sin mancha a su iglesia delante de su gloria. Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por tanto, cuando hablamos de esta filiación de amor, esta relación de amor permanente, hablamos principalmente del amor de Cristo por los suyos. El amor del Salvador supera cualquier amor humano, ese es el sentido, aún al más íntimo que tenemos en esta tierra. Juan dice, la última noche que estuvo en la tierra y posteriormente esa misma noche, esa misma madrugada, finalmente lo apresan en el huerto de Getsemaní, lo juzgan y lo crucifican. Cuando estaba en el aposento alto con sus discípulos, Juan dice que Jesús, a los que había amado, los amó hasta el fin. A los que había amado, los amó hasta el fin. Por tanto, cuando vienen aquí y le dicen, mira, tu madre y tus hermanos te buscan, Jesús dice, ellos son mi madre y mis hermanos, aquellos que
están conmigo. Yo vine con el propósito de salvarlos. Me di mi vida daré mi vida en sacrificio por ellos. Y entonces los sacaré de esa condición en la que se encuentran para constituirlos mi familia espiritual. ¿Y por qué? Por causa de ese amor incondicional. Esta realidad no cambia según las circunstancias y por eso tenemos certezas en nuestra relación con Cristo. Él nunca va a dejar a ninguno de nosotros en el proceso, en el camino. Su amor es un amor permanente. Por supuesto que Jesús amaba a su madre y sus hermanos, pero su amor redentor estaba por sobre aquel amor. Por eso se vuelve a sus discípulos y los presenta como el objeto del amor trascendente, y la filiación espiritual, está diciendo, trasciende a la filiación natural. Esta es la segunda característica de la naturaleza de la relación. Tercero, es una relación inmutable. Es una relación inmutable. Las relaciones que establecemos aquí en la tierra pueden cambiar y de hecho cambian, ¿cierto? Porque nosotros somos seres cambiantes, porque somos seres imperfectos y entonces nuestras relaciones también son imperfectas y son cambiantes, son mutables. Aún la relación familiar puede sufrir cambios en el transcurso del tiempo. Por supuesto, no es la voluntad de Dios que esto sea así, pero el corazón pecaminoso del hombre lo lleva por esos caminos destructivos. Sin embargo, la relación de Cristo con sus discípulos es permanente. Es permanente porque el amor de Él es permanente. ¿Ven cómo las cosas se relacionan la una con la otra? Jesús se iba a relacionar con su madre y sus hermanos mientras tuviera vida en esta tierra, pero su relación con sus discípulos sería para siempre. Su relación con aquello que Él venía a salvar sería para siempre. Cuarto, es una relación, por lo mismo, indestructible. Es una relación indestructible. Todas las relaciones de esta tierra pueden llegar a su fin. De hecho, llegan a su fin con la muerte, al menos. Pero la relación vital con Cristo es indestructible. De hecho, la muerte pone fin a nuestras relaciones, como dijimos, pero ni siquiera la muerte puede prevalecer contra el vínculo por el cual Cristo y sus discípulos están unidos. Él vive para siempre y ellos también, en consecuencia. Esto es maravilloso, hermanos, cuando por el arrepentimiento y la fe llegamos a iniciar una relación con Cristo, nada nos puede separar, nada nos puede separar, como el apóstol lo dice a los romanos, en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Este fue uno de los textos que más me impactó cuando el Señor me alcanzó por su gracia y fue precisamente uno de los textos que yo repetí en mi bautismo. Nunca había sido tan impactado a ese punto de saber que lo que Cristo hizo por mí me daba una seguridad absoluta, completa y permanente. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una relación indestructible. Ninguna persona en esta tierra ni en el resto de la creación nos puede separar de esta relación. ¿Se dan cuenta lo vital que es esta relación con el Señor? Y por eso tiene que estar en primer lugar. Y aquí ahora uno entiende un poco más ampliamente lo que esto significa. Por ejemplo, cuando Jesús dice, el que no aborrece a su padre, madre, mujer, hijo, hermana y hermano, no puede ser mi discípulo. Y ahí no está desechando la familia natural, sino que está diciendo que la relación con Él es superlativamente superior,
valga la redundancia, a la relación que tenemos naturalmente con nuestras familias naturales. Nada ni nadie puede destruir esa relación. Jesús apunta a sus discípulos para enseñar a todos que esta es la relación más importante del ser humano en la tierra, y no solo en la tierra, en lo inmanente, sino también en lo trascendente, más allá de la muerte. El Señor viene a establecer una familia que será una familia para siempre, eternamente, y no solo circunstancialmente. Ahora, ¿cómo respondemos ante aquello? ¿Cómo respondemos frente a esa verdad? La pregunta que tenemos que hacernos necesariamente en la aplicación práctica a cada uno de nosotros es: ¿estamos viviendo de esa manera, entendiendo que la relación con Cristo es fundamental, es esencial, y que cuando la relación con Cristo está puesta en primer lugar, entonces las otras relaciones también son vitalizadas, es decir, pueden ser perfeccionadas? Primeramente, nuestra relación con Cristo debe ser lo principal, así como Cristo viene y busca una familia humana y la constituye de hombres pecadores, los transforma, los limpia, los purifica, les da el Espíritu para que sean transformados y para que su relación con Él crezca cada día más. Esta es la naturaleza de la relación. Para no olvidarnos de lo esencial, de los puntos esenciales, la naturaleza de esta relación es una relación de intimidad. Es una relación de amor permanente, es una relación inmutable y es una relación indestructible. Estas 4 características son parte de la relación que tenemos con el Señor Jesucristo. En tercer lugar, vemos los beneficios de esta relación. Pensamos en los beneficios de esta relación. Por supuesto, tenemos que hacer la comparación. El formar parte de una familia en la tierra, tener a un padre y a una madre y nacer en ese contexto, en un contexto de seguridad, de amor, de relaciones correctas, obviamente es un gran beneficio. Tenemos un padre que nos provee y nos guía, una madre que nos atiende, corrige y conduce, unos hermanos con quienes aprendemos y crecemos juntos, además de muchos otros beneficios. Pertenecer a una familia, al contrario de lo que en el día de hoy se está diciendo, donde se quiere destruir el concepto de familia nuclear, el pertenecer a una familia trae extraordinarios beneficios, pero que tienen que ver solamente con esta tierra. Pero una relación con Cristo trae beneficios superlativos. Es muy interesante que Jesús llama hermanos a los suyos. Poco después de la resurrección le dice a las mujeres que fueron al sepulcro: id, dad las nuevas a mis hermanos. Y aquí que voy a Galilea y allí me veré con ellos. Mateo 18:10. Jesús le llama hermanos a aquellos a quienes vino a salvar, y eso es extraordinario. Porque Jesús está reconociendo lo que aquí está diciendo y está planteando en términos de enseñanza, finalmente lo va a plasmar después de su resurrección diciendo: estos son mis hermanos, yo tengo una relación filial con ellos. Esa relación extraordinaria que Jesús establece con los suyos por su acto redentor lo vincula con aquellos que creen de una manera única en Él. Por tanto, que el cristiano se regocije de ser el hermano del Señor, eso debe ser nuestro gozo permanente. ¿Por qué? Porque esta relación, como dijimos, es permanente e indestructible, y de tal manera que nunca la vamos a perder. Jesús nos llama hermano. Debemos recordar esta relación en momentos de angustia y de aflicción, cuando las cosas se ponen difíciles, para no ser abatidos. El Señor mismo lo recuerda y le dice: invócame en el día de la angustia y líbrame. Eso es lo que nos dice a cada uno de nosotros. Y te libraré, quiero decir. Invócame en el día de la angustia y te libraré. Es nuestro hermano que nos defiende y libra en todo tiempo, tal como lo hizo al morir por ellos en la cruz. Nos defendió y nos sacó de la condenación eterna en la cual caminábamos sin ninguna posibilidad de poder zafarnos por nosotros mismos. El autor de Hebreos dice: por lo cual
no se avergüenza de llamarlos hermanos, y se está refiriendo a Jesucristo. Y posteriormente, más adelante, dice que por eso entonces Él fue a la cruz. Así como ellos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. De tal manera que Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos y por esa razón, de hecho, fue a la cruz para constituirlos sus hermanos. ¿Lo notan? ¿Qué más beneficios podemos obtener? Y aquello que tienen que ver no solo con la salvación, la justificación delante del Padre, la reconciliación, la adopción como hijos en la familia de Dios, la vida eterna. Y todos los beneficios que proceden de la cruz están plasmados en el hecho de que somos familia de Jesús. Por eso, no podemos perder de vista que nuestra relación esencial es con el Señor. Cuarto, la constitución de la relación. ¿Cómo se constituye esta relación? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se inicia esta relación? ¿Cómo se sostiene el vínculo? ¿Cuál es el medio que lleva a una persona a tener una relación con Cristo? Los evangelistas Mateo y Marcos enfatizan que esta relación con Jesús se establece haciendo la voluntad de Dios. Cualquiera que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, dice. Cualquiera que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mientras que Lucas dice, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ambas declaraciones son consistentes y no contradictorias, porque sabemos que hacemos la voluntad de Dios cuando obedecemos su palabra. De hecho, la voluntad de Dios está expresada tácitamente en la palabra de Dios. Y obedecer su palabra es consecuencia de creer en Él. Por tanto, es la fe la que nos vincula vitalmente con Cristo. Bien lo sabemos. Por la fe pasamos a ser parte de la familia de Dios. Esto es lo que debemos entender por hacer la voluntad de su Padre. Creer en Él. Tenemos la propia definición que el mismo Señor Jesucristo hace de hacer la voluntad de su Padre cuando dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Es en Juan 6. Después de la ascensión de Cristo, quiero decir, el apóstol Juan anunció la voluntad del Padre diciendo, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y esta es la manera de llegar a ser miembro de la familia de Jesús. Es esta la manera de hacerlo si queremos ser el hermano y la madre del Señor, es decir, formar parte de la familia del Señor. Esta es la forma. Viene a nosotros en nombre del Padre con propuesta llena de gracia, como amigo del pecador. Y entonces cuando la persona escucha el mensaje del Señor Jesucristo y al Señor Jesucristo acercándose a Él a través de ese mensaje, lo que tiene que hacer, y aquí es consistente con lo que dice Lucas, no solo tiene que oír esa palabra, sino que también tiene que creerla, y creerla es obedecerla. Así pasamos a ser suyos, de su pueblo, y Él será también nuestro. Todos los que le reciben les da poder para llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, dice Juan. Es por la fe que entonces entramos en la familia de Jesús. Pero la fe verdadera es aquella que obedece. Lucas, consistente con su tema, establece que para tener esa relación vital con Jesús, esta relación que sobrepasa infinitamente la relación natural, no basta con oír la palabra, sino es necesario obedecerla. Este es un verdadero creyente. No aquel que simplemente es un oidor olvidadizo, sino aquel que recibe la palabra en su corazón y vive conforme a ella. Este es el vínculo, cómo se establece, cómo se constituye esa relación por medio de la fe en Cristo. No hay otra forma, no hay otra forma. Y la fe en Cristo viene por el oír la palabra, y el oír la palabra viene
¿cierto? Como consecuencia el obedecer la palabra. No establecemos la relación con el Señor, o el Señor no establece la relación con nosotros cuando nosotros obedecemos la palabra, sino cuando la palabra llega a nuestro corazón y la recibimos como tal, como lo que es. Como le dijo a los tesalonicenses Pablo, como la palabra de Dios. Ellos la recibieron de esa manera. Y entonces comienza el proceso, por supuesto, de cambio, de transformación a través de la obediencia. Quinto y último, la evidencia de la relación. La evidencia de la relación. En su respuesta Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Toda persona que forma parte de la familia de Dios por la fe es aquella que recibe la palabra del Padre y se dispone a la obediencia. Hay una semejanza familiar entre Cristo y su pueblo. Hacer la voluntad del Padre es una característica de la familia. ¿Cómo constituyó la familia el Señor? La constituyó con un liderazgo, ¿verdad? La constituyó con una cabeza. Y entonces la cabeza es la que guía, la cabeza es la que conduce. Desde el punto de vista humano, a pesar de ser padres falibles, a pesar de ser esposos falibles nosotros, y en el caso del Señor, el Señor se somete voluntariamente a la autoridad del Padre, aun cuando son iguales en esencia y en dignidad y en gloria. Sin embargo, se somete a la autoridad del Padre, viene a esta tierra, constituye esa familia y entonces el propósito de eso es que aquella familia haga la voluntad del Padre. El propio Señor Jesucristo ilustró con su propia vida aquello cuando respondió a sus discípulos respecto a lo que era su comida. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34, en el contexto de la conversación con la mujer samaritana, cuando sus discípulos dicen, no has comido nada, vamos a comprar algo para comer. Y el Señor Jesucristo le dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Antes inclusive, cuando fue profetizado en el Salmo 40, dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. De tal manera que el mismo Señor Jesucristo es el estándar de lo que significa verdaderamente actuar conforme a la palabra de Dios. Hacer la voluntad de Dios era el propósito de Cristo. Esta es una característica por la cual un miembro de la Iglesia de Cristo puede ser descubierto infaliblemente. Es decir, una persona se conoce no solo por aprender y ser expuesto a un montón de sermones todo el tiempo. Una persona se conoce no por todas las actividades que realiza en la iglesia. Una persona se conoce como un creyente porque hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. ¿Y cómo lo hace? Obedeciendo su palabra. Podemos hablar mucho de obediencia, podemos hablar mucho de fe, podemos hablar incluso mucho de teología, pero si no obedecemos la palabra de Dios, entonces no estamos imitando a Cristo, no nos parecemos a Cristo. Pero Cristo es el jefe, el gran hermano de la casa, el que gobierna, es la imagen misma del Padre. Y de todos los miembros de la familia bendita se puede decir que deben contemplar como en un espejo la gloria del Señor y ser en ese proceso transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Por eso Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Debemos agregar una observación aquí para que la madre y los hermanos de Jesús obviamente no pudiesen desanimarse, es el hecho de que Jesús, otra vez, reiteramos el mismo concepto, no está diciendo que la familia natural no es importante, sino que está diciendo que hay una relación más trascendente y más importante. Es la doctrina de la Escritura, que solo aquellos que alcanzan un perfecto cumplimiento de la voluntad del Padre pueden reclamarse en la familia del Señor. Ahora, no un perfecto cumplimiento en esta tierra, sino que comienzan en esta tierra a caminar con Cristo y en ese proceso son transformados de gloria en gloria. Es decir, hay evidencia de que hay transformación en sus vidas. De lo contrario, no se puede decir que son verdaderamente sus hijos.
Entonces, su madre y sus hermanos son los que han entrado en la escuela, podríamos decir. Y estamos aprendiendo la lección y hemos comenzado a practicar el deber de la obediencia a la voluntad de Dios. Quienes aún, a pesar de que somos torpes todavía en el caminar, vamos creciendo y madurando. Y en la medida en que más crecemos y maduramos, más reflejamos el carácter del Señor Jesucristo. Porque en definitiva somos su cuerpo. Y su cuerpo tiene que ser consistente con la cabeza. Somos productos en proceso, para usar la jerga de la contabilidad de costos. No somos perfectos, pero caminamos a la perfección, que solo será una realidad completa, por supuesto, cuando estemos con Cristo en su gloria. Pero desde el mismo momento de la conversión empezamos a manifestar síntomas inequívocos de que somos hijos de Dios. Si no existen esos síntomas, no hay evidencia de que somos hijos de Dios y por tanto no podemos decir que tenemos una familia espiritual trascendente. Desde el mismo momento de la conversión empezamos a manifestar esos síntomas. De tal manera, mis hermanos, que lo que Jesús está haciendo aquí, y concluimos con esto, es usar un incidente que se produjo cuando sus hermanos y su madre vinieron para hablar con él, cuando había tanta multitud y no pudieron acercarse, y Jesús utiliza eso y dice, a través de una pregunta, les ayuda a la reflexión a las personas que estaban ahí. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Todos responderían, obviamente María y tus hermanos están ahí, nosotros los vimos. Ellos son tu madre y tus hermanos. Y Jesús dice, estos que están aquí son mi madre y mis hermanos. Aquellos que han oído mi voz y aquellos que han creído en mí. Aquellos que me siguen, aquellos que andan conmigo, aquellos que tienen una relación vital conmigo. Estos son mi madre y mis hermanos. Y luego, entonces, dice, esta es la característica de los que son mi madre y mis hermanos. Son los que oyen la palabra y la hacen. Son los que hacen la voluntad de Dios que está en los cielos. Hermanos, tenemos dos familias, nosotros en esencia, una natural que somos llamados a honrar en todo sentido, y tenemos una familia espiritual que trasciende la natural. Y por tanto, es significativamente más importante y somos llamados a priorizar y a profundizar en esa relación con el Señor Jesucristo. Él nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Él nos ha constituido porque somos adoptados y aceptos en el amado, para que tengamos no una vida que perece, sino una vida que permanece. Vamos a morir y vamos a estar con Cristo, porque la muerte no produce ningún tipo de separación entre nosotros y Dios, sino por el contrario, nos lleva definitivamente a su presencia. Todos los lazos que hemos tenido aquí en la tierra, todos se van a cortar con la muerte, pero la filiación con Cristo permanece eternamente. Por eso es que es más importante que la relación natural. Padre, gracias por darnos tu palabra, gracias Señor por enseñarnos, gracias por Jesús que aprovechaba toda ocasión para enseñar que nuestra relación más importante es contigo. Somos tuyos, somos parte de tu cuerpo, te pertenecemos Señor, estamos en ti y esa relación vital no la perderemos jamás por tu pura gracia, porque nos amaste incondicionalmente. A ti debemos, Señor, entonces levantar nuestro corazón en alabanza y en adoración, porque tú eres nuestro Señor, nosotros tu pueblo, y nos regocijamos en ser parte de la familia tuya y ser ciudadanos del cielo por ese hecho. Alabamos tu nombre, bendice a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.